La idea de estos almuerzos es básicamente poner un tema y discutirlo con dos expositores invitados especialmente al efecto, que son personas que están más metidas en el tema de que se trata y por lo tanto debiesen ayudarnos a generar un diálogo un poco más ilustrado que si lo hiciéramos nosotros solos. Pero el tema de hoy es la institucionalidad, y por institucionalidad me imagino, todos vamos a tener opiniones distintas, pero dice relación con el Estado de Derecho, un poco cómo está distribuido el poder en Chile, cómo se ejerce y eh, la dinámica de las instituciones, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces hoy día tenemos invitado hemos invitado a una persona de cada bando, uno de la Chile y otro de la Católica. De las facultades de Derecho. De Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Católica, para no mezclarlo con lo deportivo. Entonces nos tenemos aquí a mi izquierda Francisco Zúñiga. Francisco, bueno, tiene un extenso currículum, pero es constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile. Y también ha estado participando activamente en lo que es la parte derecho público constitucional de la nueva mayoría, si no me equivoco, ¿correcto? Y José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional también de la Universidad Católica, y que él forma parte de lo que es Libertad de Desarrollo, y por lo tanto él ha estado guiando en lo relativo al derecho público y el derecho constitucional, lo que son las gestiones que hace Libertad de Desarrollo frente a la Alianza, me imagino. Así que con eso, bueno, voy a dejar a nuestros dos invitados que hagan una breve introducción de cómo están viendo ellos la institucionalidad, y quizás yo voy a sugerir un par de temas o de ideas que tal vez están un poco en el aire y que es bueno ir aterrizándolas, desmentirlas, confirmarlas, modificarlas. Es la sensación de que hay un arreglo institucional existente de un tiempo a esta parte, y ese arreglo institucional fue capaz de generar resultados, y uno podría decir resultados positivos o negativos, es un poco del lado que uno lo mire, pero sin miedo a equivocarme podría decir que uno de los resultados que ha generado es crecimiento sostenido a través del tiempo, con vaivenes, pero crecimiento, y que se ha traducido en acumulación de capital, inversión, crecimiento de los ingresos medios, eh, de alguna forma una reputación económica favorable de China en el exterior, y por otro lado también se va a decir que, o se puede decir, que ese mismo crecimiento no ha sido igualitario, que no ha sido distribuido de acuerdo a criterios más orientadores de justicia social, y que el pacto social vigente, este arreglo institucional que existe, de alguna forma tiene una fisura que, si no se compone a tiempo, puede traer resultados que son más negativos en el mediano plazo. Esa es la sensación que yo recojo, por lo menos. Con ese marco de referencia tenemos muchos cambios produciéndose y muchos cambios propuestos. Tenemos cambios en la actitud de la gente, tenemos un movimiento social más activo, tenemos proyectos de reforma del sistema político, tenemos actitudes del Poder Judicial que tal vez son un poco distintas a las que hubo, o quizás simplemente nosotros los que estamos afuera del sistema judicial propiamente tal no nos dimos cuenta. Por otro lado, hay una forma de gobernar que también es un poco más dinámica que lo que uno estaba acostumbrado. Entonces, esos son el contexto que yo les pongo a nuestros dos invitados para que den su visión, y por favor no se sientan para nada amarrados por lo que yo dije, y siéntanse con absoluta libertad de desmentirme y criticarme abiertamente. Lo que les voy a pedir es que cuando hablen, una vez que expongan nuestros invitados, la idea es abrir un pequeño debate. Cuando hablen y terminen de hablar, lo importante es que desconecten el micrófono. Está activo cuando está en rojo, está desactivado cuando está en verde. ¿Cómo partimos? ¿Qué prefieren? Partimos por Francisco.
Buenas tardes. Primero agradecer la invitación por intermedio de Juan Ignacio Langlois a este almuerzo temático y recoger dos cuestiones que son a mi juicio bien básicas. Se instala a partir del año 2011, yo creo, el debate acerca de la necesidad de una nueva constitución. Y es un debate relevante si hablamos de arreglo institucional. Y ese debate sobre nueva constitución ha estado también cruzado por la discusión acerca del método, el camino a través del cual podríamos tener nueva constitución. Yo creo que esa discusión puede ser relevante, pero más relevante que esa discusión es la relativa a los contenidos. Colegas. Estamos recién partiendo. Bienvenidas. Hola. Hola, Mario. Gusto. Bueno, como decíamos, yo prefiero abordar el tema del arreglo institucional desde la perspectiva de contenido, más sustantiva que de procedimiento, porque además esa es una cuestión que depende de la política real y no hay ninguna definición por lo demás. Hay una parte de la intervención que provoca Juan Ignacio de la cual yo quiero tomarme. Juan Ignacio dice, bueno, tenemos un arreglo institucional y tenemos un determinado pacto constitucional subyacente a ese arreglo institucional. Yo quiero cuestionar la componente de pacto. La constitución que tenemos no tiene como fundamento ningún pacto político, no solo porque es una constitución otorgada desde el punto de vista histórico, otorgada en un contexto autoritario, sino porque además, a pesar de las 34 reformas que la Constitución ha tenido, esas reformas no han modificado, en último término, el carácter del actual arreglo institucional como un arreglo institucional otorgado en un contexto autoritario. Y por tanto, la discusión acerca de la nueva Constitución, a mi juicio, debe dar cuenta de esa cuestión y debe dar cuenta de la necesidad de que sí tengamos pacto. Eso que yo el desafío que enfrentamos es sentar las bases para un gran acuerdo nacional conducente a tener nueva constitución. Y en ese gran acuerdo nacional, a mi juicio, es clave que podamos tener una discusión acerca de cuáles son las grandes definiciones. De qué Estado queremos, de qué régimen político queremos, qué tipo de arreglo necesitamos para el reparto territorial del poder político. Una cuestión que ha sido discutida recientemente a raíz del informe de descentralización. A mi juicio es un tema súper complejo, en particular el de la descentralización fiscal. Complejo, peligroso, un camino proceloso. Y en materia de definiciones sobre arreglo institucional, yo creo que es clave no ensayar sobre la base de ningún modelo, sino dar cuenta de nuestra realidad y nuestro pasado histórico, para aprender de él, no para ser prisioneros de él, sino para aprender de él. Juan Ignacio nos preguntaba acerca de si teníamos algún modelo en la cabeza. Dije, no, ningún modelo. Yo creo que el desafío es ser capaces de tener un arreglo institucional adecuado, que garantice gobernabilidad y que garantice un Estado eficiente. Ese es el desafío. Y todo esto sobre la base de un auténtico pacto constitucional. Eso preliminarmente. Bueno, también muy agradecido por la invitación a exponer este almuerzo de NAE y a Juan Ignacio, además que se ha tomado tiempo, emails, reuniones con nosotros para ver estos temas. Yo diría dos cosas respecto del debate constitucional. El primero, que efectivamente hay muchos cambios que le podemos hacer a la Constitución. Yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio en que en general esta es una Constitución que ha venido acompañada de probablemente las 3 décadas más interesantes y más potentes de la perspectiva de prosperidad, crecimiento económico, movilidad social.
acceso a bienes y servicios de todo tipo, para qué decir cobertura, incluso calidad en cuestiones que hoy día están disputadas en materia de salud, servicios básicos, incluso educación. Pero ello hoy día pareciera no ser suficiente y si bien es cierto que siempre está esta frase de desde las elecciones del 2009 que se viene disputando esta idea de la pertinencia o el cambio constitucional, a pesar de que el 2009 ganó un candidato que no quería el cambio constitucional, efectivamente se ha instalado hace ya una década al menos por parte de un sector político la necesidad del cambio constitucional, y yo creo que hay que ser receptivo respecto de esa posición. Obviamente los constitucionalistas debatimos mucho en torno si la actual constitución es o no ilegítima de origen, o si acaso la legitimidad de ejercicio, o sea, las reformas constitucionales, las prácticas parlamentarias, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, una constitución que además, digámoslo en mayúscula, no solamente ha permitido elegir presidentes de distintos colores políticos, sino que ha permitido, por ejemplo, mandar a la cárcel a Manuel Contreras y a distintos personeros de Estado que cometieron violación de los derechos humanos en este país. Entonces, yo diría, tengamos el big picture, yo creo que es importante desde varias perspectivas, pero aún así en ese contexto hay un grupo político importante, mayoritario en la última elección, que sostiene que es importante una nueva constitución porque es un pacto de reglas políticas y en torno a los derechos que no los representa. Y yo diría que en ese debate ha habido bastante apertura, creo, en varios sectores de la centro-derecha a iniciar ese debate. Hemos estado a la espera, sí, este año, de las definiciones de la presidenta respecto de dos lineamientos que yo creo que son centrales. Uno, que Pancho ha esquivado ahora, el procedimiento del cambio constitucional, que me parece tan relevante como el contenido mismo, y en segundo lugar, obviamente, el contenido. Yo, en términos del cambio constitucional, el procedimiento de reforma, yo creo que, algunas ideas, yo creo que es muy importante que hoy día la Constitución establece las reglas de reforma, y esas reglas de reforma establece para algunos capítulos 3/5 de los parlamentarios en ejercicio y en otros capítulos los 2/3. Pero obviamente cuando uno habla del capítulo reforma constitucional, tenemos aquí un gran elefante, iría arriba de la cristalería, hoy día iría arriba de la mesa, que son los 2/3, ¿no? Para hacer los cambios más relevantes. Yo veo con preocupación algunos planteamientos intelectuales de algunos colegas además, pero también de algunos líderes políticos, de tratar de caerle por la espalda a esos 2/3 con mecanismos muy sofisticados. Mire que en realidad la presidenta puede dictar un decreto que convoca plebiscito, que no sería controlable por el Tribunal Constitucional, o, mire, en realidad nosotros podemos modificar la regla de la Constitución de plebiscitos para hacer todo tipo de, plebiscitos, incluyendo aquel que se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente, tratando entonces de caerle por la espalda a la regla de los 2/3. Yo creo que eso es problemático. O sea, líderes políticos, y yo no veo a la presidenta siguiendo este camino, y obviamente tampoco veo a Pancho aconsejándola en ese camino, pero yo veo con preocupación esas tesis que se han abierto y que algunos líderes de la nueva mayoría miran con simpatía. Yo diría, si producto de este debate constitucional va a surgir una nueva constitución, perfecto, no hay problema, no creo que nadie hoy día en Chile esté amarrado a esta idea de la firma de Pinochet o la constitución del 80 como un mantra. Pero lo que yo sí creo es que para tener lealtad con el proceso y lealtad con la futura constitución o la actual reformada dramáticamente, no puede haber un quiebre unilateral de reglas hoy día. Yo creo que eso es fundamental, porque si hay algún tipo hoy día de quiebre unilateral de las reglas de reforma de la Constitución, implica que en 5 años más, en 10 años más, un nuevo presidente, sea de centro derecha, de derecha extrema, sea un populista o alguien de izquierda extrema, quiera saltarse la regla y decir que por decreto nuevamente puede hacer la Constitución que él quiera o establecer un cierto marco de reglas. Yo creo que ese problema de quiebre unilateral de reglas y ese quiebre de lealtad con los cambios constitucionales, insisto, que ha permitido tener presidentes de distintos signos políticos, me parece valioso como parte del consenso, ¿no? Pensando no solo hoy día, ¿no? Y no lo quiero decir en términos de quienes quieren defender la Constitución actual, porque la verdad es que cada vez veo menos gente en ese defendiendo un mantra, ¿no? Sino que digo lealtad con lo que venga hacia el futuro. Y desde la perspectiva del contenido, yo creo que esta Constitución requiere una serie de perfeccionamientos. Yo creo que obviamente el debate se ha centrado en la idea de
constitucionalizar el Estado social o establecer el Estado social de derecho, que en algún sentido algunos lo interpretan como constitucionalizar un Estado de bienestar. Yo eso lo veo extraordinariamente negativo y compartiendo plenamente lo que dijo hoy día Jorge Correa en la segunda sesión. Yo creo que las constituciones tienen que establecer las reglas básicas del sistema político para que la democracia tome decisiones en materia política social y en una serie de otras materias. Si nosotros vamos a establecer catálogos eternos de derechos en la Constitución, establecer un tipo de modelo económico en la Constitución, porque es curioso, hoy día algunos críticos de la Constitución sostienen que tenemos una Constitución neoliberal que hace imposible avanzar una serie de transformaciones sociales, como las que estamos viendo hoy día en Chile, y que se están produciendo, y que eso opera como un bloque a esa reforma. Y como alternativa se propone establecer algo así como una constitución neoliberal de signo contrario. Yo creo que ahí la contradicción es bastante evidente. Entonces yo diría, en vez de tratar de tener programas políticos en la Constitución, establezcamos las reglas políticas procedimentales que permiten que la democracia tome las decisiones respecto de cuánta educación gratuita y de calidad vamos a tener, o cuántas AFP estatal vamos a tener, que sea una o sean más. ¿Cuántas empresas del Estado van a intervenir en sectores eléctricos o en otros sectores energéticos? Esos debates no los tratemos de fosilizar en la Constitución. Entonces yo diría que en materia sustantiva yo trataría de perfeccionar ciertas reglas en torno al régimen político, el sistema electoral ahora está siendo perfeccionado, pero yo creo que es un mal camino el tratar de establecer programas políticos, como lo veo en el programa constitucional de la nueva mayoría, de fosilizar en la Constitución algo así como un programa del Estado de Bienestar. Entonces, estando de acuerdo con Francisco en que uno debiera avanzar en cambios profundos en la Constitución, descentralización, régimen político, las leyes supermayoritarias, las potestades que tiene el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, yo a veces siento que el debate se está por tratar de concretizarlo, tratando de vincularse o transformarse en un debate sobre cuántos derechos tiene que tener la Constitución, sobre todo derechos sociales. Y ese camino me parece uno que es bien poco productivo. Yo tengo varias preguntas que surgen de lo que dijeron ambos. No sé si tú quieres dar una pequeña mini réplica antes de... Por favor, sabía que no te... Una mini réplica. Sí, efectivamente. Yo creo que José Francisco ha dado el clavo en unos puntos en que hay discrepancia. Porque efectivamente, yo les quería contar, hemos tenido un ejercicio durante el año 2014 en el CEP, que ha sido, creo, muy fructífero, de reunir a un grupo importante de profesores de Derecho Constitucional, 35 en total, con mucha regularidad, e ir gestando no solo las bases de un diálogo fructífero, sino más mucho acuerdo. Pero uno de los puntos en que hay disenso, efectivamente, es el tema relativo al Estado social y en particular a los derechos sociales. Y creo que es honesto con ustedes plantearlo como disenso. Y el disenso estriba en una circunstancia muy simple, y es que si efectivamente el estado de bienestar puesto en la Constitución y los derechos sociales puestos en la Constitución constitucionalizan una determinada política social o un determinado tipo de programas económicos y políticas públicas subordinados a la satisfacción de esos derechos. A mi juicio no. A mi juicio no es así. Y quiero explicarlo brevemente. Primero porque una democracia moderna no solo se sustenta en derechos de libertad, sino también en derechos de igualdad. O sea, la medida de la legitimidad de un sistema político democrático no es solo porque nos asegura libertad a todos nosotros, libertad entendida como autonomía, como capacidad de elegir nuestros propios proyectos de vida, sino que además un mínimo de igualdad para que efectivamente todos podamos ejercer esas mismas libertades. Ahora, yo creo que el riesgo que se corre en materia de derechos, y no solo derechos sociales, es el activismo judicial. Ese es el auténtico riesgo. No que las constituciones incorporen catálogos de derechos más o menos generosos, sino en definitiva quiénes son los responsables que esos catálogos de derechos tengan efectividad y con qué grado de modelación, con qué grado de atemperación se va materializando a través de políticas públicas una adecuada protección de derechos. Eso. Correcto. Bueno,
agradezco la precisión porque precisamente para allá. A ver, se habló del procedimiento y del contenido. Vamos, y tú hablaste, Francisco, de las grandes definiciones. Hoy día tenemos, y corríjame, no soy el experto en el tema, pero hoy día tenemos un catálogo de derechos y tenemos un tribunal constitucional que de alguna forma actúa como legislador negativo, si no me equivoco, en el sentido que va restringiendo lo que las mayorías en el Congreso puedan ir decidiendo. ¿Okay? Entonces, cuando se critica la actual Constitución en cuanto a su origen y se plantea una nueva Constitución, ¿qué tienen ustedes en la cabeza con respecto a el contenido que tendría esa nueva Constitución comparado con la que tenemos hoy día? Ya se hizo referencia a la incorporación de derechos sociales con un mandato dirigido a todos los chilenos con respecto a la satisfacción de esos derechos, pero que en tu opinión, Francisco, idealmente ese mandato lo cumpla el Ejecutivo y no el Poder Judicial, a libertad de opinión con respecto a qué significan cada uno de los temas. Entonces, yo a veces siento que el sector privado empresarial chileno es una verdadera minoría dentro del país y que se ve expuesto también, como todas las minorías, a lo que decían las mayorías. Tú te ríes, pero es verdad. O sea, al final del día, si uno lo ve de manera dinámica, ¿qué tipo de restricciones va a tener la Constitución actual para que la mayoría disponga para satisfacer necesidades del pueblo en general al final del día, vía tributos, vía expropiación, vía intervención en actividades, de lo que un sector estima por lo menos ha contribuido a crear? Es una pregunta difícil y dura y bien sincera, no me fui con rodeo. A ver, José Francisco decía en su intervención primera de que aquí hay un problema de reglas, ¿sí? Y la Constitución debe contener reglas estables. Es un problema mínimo de lealtad, ¿sí? De fair play político, y por tanto la sujeción a esas reglas tiene que ver con el grado de lealtad de los actores del sistema político con esas reglas. No hay ningún sistema judicial de protección de reglas que funcione si no tienes a partidos políticos, a élites instaladas en el proceso político que entiendan que esas reglas están para ser preservadas y respetadas. Y ahí hay un tema, ese es un tema. Y es un tema que dice relación con la legitimidad de la Constitución. Yo entiendo de que la preservación de esas reglas dice relación con el pacto legitimista. Es decir, la cuestión sobre la Constitución del 80 no es una discusión, no es un prurito de quedarse en el pasado, para serle franco. Tiene que ver con la estabilidad misma de las reglas. Yo creo que la estabilidad de las reglas pasa por entendernos reconocidos en esas reglas, como reglas comunes, concordadas en base a un pacto. De lo contrario, cualquier otra enunciación y declaración de buenas intenciones en orden a preservar las reglas o entregarle a un tribunal la preservación de esas reglas contramayoritarias va a pecar de simplemente una ilusión. Paso por tanto a la segunda cuestión. Ya, supongamos que el sistema político tiene una clase política responsable, que es respetuosa de las reglas y leal en el uso de estas. Creo que el sistema judicial, en particular el Tribunal Constitucional, debe estar en condiciones de preservar esas reglas. La discusión no está en ese punto, mayoritariamente. Hay algún autor, Fernando Atria, por ejemplo, que ha planteado posiciones relativas a suprimir el rol del tribunal, de posturas democráticos radicales. Pero yo diría que la mayoría está por entender que el Tribunal Constitucional tiene un rol. El problema es que la Constitución del 80 instaló ese rol del tribunal por la vía del control preventivo. Y el control preventivo primero se instala en la discusión legislativa de la ley. Los franceses decían, instala al tribunal, en el caso francés, al Consejo Constitucional francés, como tercera cámara política, cumpliendo un rol político. Yo agrego, además, la circunstancia de que esa instalación del tribunal en el proceso legislativo y en la política contribuye a politizarlo. Y creo que el gran desafío es tener un tribunal que sea tribunal.
Los que son abogados aquí y que han litigado entienden lo que es someterse a un tribunal, cuando ganamos, cuando perdemos. Pero cuando nos enfrentamos a un tribunal y uno dice, parto con un resultado predeterminado, con cartas marcadas, eso es propio de la lógica política, en que se imponen las mayorías. Y es legítimo porque esas mayorías cada 4 años recaban el acuerdo de la ciudadanía para poder imponerse. Pero no cuando tenemos un tribunal. Yo creo que el gran desafío es tener un tribunal que sea tribunal. Creo que uno de los déficits del actual tribunal es que no es tribunal. O tiene al menos un debate interno instalado acerca de si debe ser tribunal u órgano político. Y si es órgano político está de más, a mi juicio. Pero antes de pasar a ti, dame 30 segundos, perdona, que creo que y con respecto al catálogo de derechos, al incorporar derechos sociales al catálogo de derechos o a la Constitución, ¿en qué medida se ven afectados los derechos no sociales, los existentes hoy día? Porque por lo menos la experiencia indica que los recursos son limitados y a pesar de que la ciencia económica dice que los recursos son escasos y son de todo y hay que administrarlo de tal o cual manera, la verdad es que la experiencia me indica que los recursos a veces no son de todos, son de algunos. Y cuando los recursos de algunos van a parar a financiar derechos sociales, en general los recursos tienden a disminuir o irse. Entonces, en cuanto al contenido de los catálogos de derechos, ¿qué va a pasar con la concepción actual del derecho de propiedad y específicamente de la posibilidad de desarrollar actividad económica sin gran intervención o sin competir con el Estado? Completo, por tanto, para darle el pase a José Francisco, que le comen las manos por golpearme. Perfecto. A ver, la Constitución vigente tiene derechos sociales. Pocos, pero tiene. Los tiene de algún modo tironeados por una visión del constituyente acerca del rol del Estado que no es compatible con el Estado de bienestar, el Estado subsidiario, el Estado mínimo, pero tiene derechos sociales. Ahora, tiene también mandatos de prohibición que son particularmente duros, como el relativo a la huelga o el relativo a la negociación colectiva. Pero tiene derechos sociales. Probablemente el reconocimiento débil de la Constitución de Derechos Sociales es el acicate más importante que ha tenido los tribunales de justicia para ser activista en materia de derechos sociales. Porque no hay un rayado de cuál es el rol del mercado, cuál es el rol del Estado en materia de derechos sociales. Eso hay que definirlo. Y hay que definir cuál es el rol de los tribunales en materia de protección de derechos sociales. La segunda cuestión, la relativa a los recursos, yo creo que aquí hay un gran mito que está detrás de la pregunta provocadora que nos hace Juan Ignacio. Todos los derechos son caros. La protección de la libertad personal, que pasa por tener un sistema carcelario, un sistema judicial, tiene un costo muy elevado para las finanzas públicas. Parte importante de los litigios que se ventilan hoy día en comisiones conciliadoras y arbitrales del MOP dicen relación, por ejemplo, con el mayor costo en el sostenimiento de las cárceles concesionadas. Eso significa que el Estado, para dar cobertura a derechos, todos, individuales, colectivos, sociales, todos, el Estado tiene que poner la billetera fiscal a disposición de esa cobertura de derechos. No hay derechos baratos. Ahora, ¿pueden haber derechos más caros? Evidentemente que sí. La reforma educacional, lo que está puesto en juego allí, los 30 años de esa reforma, porque esa es la idea, sentar las bases de una reforma por 30 años, puede ser un lujo asiático. Pero la verdad es que no hay derechos sin costos. Y como la billetera fiscal no da, uno tiene que tomar decisiones. La decisión de dónde, en definitiva, destino los recursos es una decisión política, no debe ser una decisión judicial. Y van a ser los gobiernos, según la legitimidad que tengan a las espaldas, es decir, el número de votos populares que obtengan, los que van a definir, pongo la billetera fiscal a disposición de derechos sociales o no, y con este grado de intensidad. Yo creo que la agenda de cobertura de derechos sociales debe estar dada por el sistema político y no por los tribunales. No, algunas cosas que ha dicho Pancho. Yo diría que obviamente yo
yo le asigno gran valor a que haya un sector importante de la ciudadanía, o al menos sus representantes políticos y sus intelectuales, que les parezca relevante todavía cuestionar la legitimidad de origen de la Constitución. Ahora, yo diría que si el argumento de legitimidad de ejercicio, que a mí me parece extraordinariamente válido, entre otras razones porque cuando uno mira la evidencia comparada, hay un estudio de Ginsburg, un profesor de Chicago, comparativista bien famoso, que dice que hoy hay vigente 65% de constitución en el mundo dictadas en regímenes de facto, digamos, ¿no? Autoritarios. Y ese es un número que obviamente a la humanidad no le puede alegrar, y no es tampoco algo que uno podría importar a Chile diciendo, ven, ahí está ese el número grueso, así que hay que comérselo. No, nosotros hemos en eso sido bastante proactivos, y yo creo que sigue siendo un tema el problema de la legitimidad de la actual Constitución. Entonces, una alternativa obviamente es tener la nueva Constitución. La nueva Constitución, a nuestro juicio, no es el debate de entrada, sino que podría ser un resultado a la salida de este debate. Y para tratar de zanjar en definitiva, hemos propuesto desde la centro derecha, algunos parlamentarios y algunos constitucionalistas que trabajamos con ellos, de que si bien el debate constitucional debe tener como epicentro el Congreso Nacional, en una democracia liberal no veo una alternativa diferente. Y eso yo sí creo que está detrás de la discusión de la Asamblea Constituyente, no solo este mecanismo de nueva Constitución, sino que veo en algunos, no en todos, que proponen la Asamblea Constituyente un modelo de avance de Chile hacia una democracia plebiscitaria, o sea, es algo más que solamente la Asamblea Constituyente, y los que creemos en la democracia liberal, por eso también defendemos el rol central que tiene que tener el Congreso Nacional en este debate constitucional, es que a la salida del proyecto de reforma constitucional, vaya a ser o no nueva Constitución, hay un plebiscito ratificatorio de este texto. Yo creo que en eso hemos sido primero proactivos en tratar de poner esta solución sobre la mesa, y para nosotros también creo que podría de una buena vez por todas zanjar este debate en torno a la legitimidad de origen. Digamos. La participación ciudadana se va a expresar en distintos ámbitos, ¿no? No solamente en un plebiscito ratificatorio, sino que en la discusión, hoy día mismo ya hay senadores que lideran ciertos cónclaves regionales para discutir el debate constitucional. Entonces la participación ciudadana va a ser intensa, pero yo creo que la manera institucionalizada de canalizar finalmente la participación ciudadana es con un plebiscito ratificatorio, y esa idea salió no desde el gobierno, sino que desde la centro derecha. Respecto al Tribunal Constitucional, yo diría que hay bastante más acuerdo del que pareciera a veces estilarse por ahí, digamos, ¿no? Yo diría que hay buenas razones para ver que los controles preventivos del Tribunal Constitucional no han, sobre todo el obligatorio, no han funcionado bien. Es más bien una toma de razón, es muy formal esa potestad, el ejercicio de esa potestad por parte del tribunal. Y yo diría que aquí en lo que es relevante es que en la práctica existan las constituciones que son, en el fondo, son habilitantes del poder público, pero inmediatamente lo limitan para tratar de proteger los derechos y libertades de las personas. Entonces, el equilibrio virtuoso que tiene una constitución es habilitar a la mayoría a gobernar, pero obviamente establecer una serie de contrapesos para que esa mayoría no pase a pasar los derechos y libertades de la minoría. Y todas esas reglas están en la Constitución. Si esa va a tener mayor énfasis en el Tribunal Constitucional, va a implicar mayor énfasis en los jueces, si van a hacer cartas de derechos más fuertes, porque ojo, las cartas de derechos, incluidas los derechos sociales, implican que le sacamos a la democracia un ámbito de discusión sobre esos temas, o al menos les ponemos reglas muy amplias. Entonces, encontrar ese equilibrio virtuoso yo creo que es parte del proceso de lo que estamos discutiendo ahora. Uno podría decir, terminemos todos los controles preventivos del Tribunal Constitucional, al revés, fortalezcamos tal vez los controles a posteriori, el equivalente a lo que es la Corte Suprema norteamericana, y vaya que tiene poderes fuertes la Corte Suprema norteamericana, mucho más fuerte que los que tiene el tribunal hoy día ex post, digamos, ¿no? Entonces, este equilibrio, al final los constitucionalistas defendemos fines, digamos, ¿no? A veces nos entrampamos en la discusión de los medios, y lo que uno quiere preservar son los derechos y libertades. Y una palabra final respecto a los derechos sociales. Yo creo que el problema de los derechos sociales es el siguiente, es que en realidad la versión de Pancho obviamente es la moderada. Yo diría que en la nueva mayoría existe más bien una mayoría que cree que los derechos sociales se deben efectivamente entregar a los jueces, porque son los jueces los que tienen que definir los estándares sobre qué es lo que significaría una vivienda digna o qué estándares de acceso a la cultura deben tener los chilenos de manera universal, porque los derechos se garantizan respecto a todas las personas, no como las políticas sociales que suelen focalizarse en los segmentos más pobres y en la clase media emergente. Entonces yo aquí veo un montón de problemas.
En primer lugar, uno quiere proteger en la Constitución aquellos derechos que básicamente el Estado va a querer pasar a llevar en el absolutismo hace 200 y tantos años y en las dictaduras de hoy día y en los autoritarismos de hoy día. La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, los derechos de propiedad. En el fondo uno tiene que decir, ¿qué pasa si Chile se vuelve un poco más bolivariano? Yo diría, eso es el grueso del tipo de derechos que uno quiere proteger. Ahora, ¿es importante la educación, la salud, la seguridad social? Obviamente, pero la pregunta es, ¿lo establecemos como derechos en la Constitución o en realidad son objetivos sociales que el proceso político tiene que ir a través de políticas públicas, tiene que ir tratando de hacer cargo? Y ahí los políticos van a tener que tomar, primero, decisiones difíciles, como decía Juan Ignacio, porque son recursos escasos, pero en otro lado van a tener que responderle al electorado si acaso están dando satisfacción a las demandas que existen, porque si obviamente no hay empatía con la demanda ciudadana, esos políticos simplemente no van a poder ejercer esos cargos de representación popular. Entonces, lo interesante es que mientras se pide democratizar en algún sentido la Constitución, por el otro lado, se busca rigidizar a través de los derechos sociales, algo así como un programa de Estado de Bienestar. Cuando esas decisiones las tienen que tomar, o se tienen que tomar, en el Congreso, tomando en consideración una serie de valores. Y yo creo que Chile ha tomado esas decisiones. Las leyes de educación que hemos tenido, el auge, son todos planes que han sido legislativos, no están en la Constitución. Y a mí eso me parece sensato seguirlo haciendo. Está clarísimo. Yo tengo un par de preguntas más, pero después quisiera también darle la oportunidad a los asistentes. Esto va a ser bien duro, ¿ah? Pero tú, si logro sintetizar o extraer algo, una especie de hilo conductor de tu planteamiento, dice mucho que ver con el origen y también la legitimidad de la Constitución por ser muy democrática, ¿correcto? En el sentido que independiente del contenido es extremadamente relevante que no haya sido otorgada y que sea fruto del proceso democrático. Ahora, va a sonar bien fuerte lo que voy a decir, pero si la Constitución del 80 de alguna forma estaba viciada por fuerza, yendo un poco a los vicios de consentimiento, y uno dijera, y mira el proceso político actual y escucha los discursos de nuestros distinguidos congresistas, de los políticos de cualquier partido, de cualquier lado, y las cosas que dicen, y lo alejado de la realidad que a veces son, hasta qué punto una constitución obtenida a través de un proceso político que al final del día todos mienten, es mucho mejor. Hasta qué punto una constitución que no ha sido meditada por gente técnica, que conoce los temas, que conoce las consecuencias de lo que se redacta, no es mejor que una cosa hiper democrática, pero también un poco controlada en el sentido de cuál es el contenido. Bueno, la observación de Juan Ignacio es fuerte por lo que quiere decir. Yo entiendo que... Es para generar el debate. No, está bien, pero yo entiendo que la gestación de cualquier constitución en un sistema democrático funcionando, porque mal o bien la constitución vigente ha posibilitado el funcionamiento de un sistema político democrático reformada. Yo entiendo que los expertos tienen un rol insustituible. Pero también en el proceso político democrático los políticos tienen un rol, los ciudadanos tienen un rol. José Francisco García señalaba que él estaba abierto a la posibilidad que una nueva constitución labrada desde el Congreso Nacional, que ha sido mi planteamiento desde el día 1, José Francisco, sea sometida a una posterior ratificación vía referéndum por parte de la ciudadanía. Eso le da un plus de legitimidad muy significativo. Yo dije plebiscito. Bueno, vamos a ver si hay alguna discusión sobre el punto. ¿Ya? Como se pasan de listo con el referéndum. Segunda observación, es que yo entiendo también de que la Constitución es demasiado relevante para dejarla solo en manos de los especialistas o expertos. Creo que en el funcionamiento, en el arreglo institucional debe haber la mirada también de los políticos profesionales, los que en último término van a jugar con las reglas, van a emplear las reglas. Lo segundo, ya de las observaciones hechas por José Francisco, quisiera recoger dos.
Hay dos espantapájaros que son de fácil recurso, y José Francisco no ha resistido la tentación a enarbolar los dos espantapájaros. Espantapájaro 1, no vayamos a evolucionar a un régimen chavista. O no vaya a ser que se vayan a imponer dentro de la nueva mayoría posiciones chavistas. Porque eso no corresponde a la realidad nomás. Así de simple. Y el segundo, el tema de la Asamblea Constituyente. José Francisco tampoco ha resistido a abordar el tema que yo he querido eludir, exprofeso. No nos corresponde ni a José Francisco ni a mí definir cuál es el camino adecuado, pero yo creo que el camino del Congreso Nacional con el referéndum constituyente, con participación ciudadana, es un camino superlativamente mejor que el de la Asamblea Constituyente. Y creo que es la vía a través de la cual uno puede construir un pacto auténtico. 30 segundos. Perdona, solo para aclarar mi comentario original. Es que, y dice relación como cómo se financia la política, cómo se distribuyen los distritos electorales, esta famosa tesis de que hay un traje a la medida, etc. Entonces, no debiese antes de intentar hacerse una constitución de verdad, corregirse un poco lo que está pasando en nuestra política. Ese era mi mensaje, porque al final del día, así como hay ciertos sectores que critican correctamente el origen de la Constitución, uno podría criticar de alguna forma que la Constitución que salga va a ser simplemente una renglín circunstancial de un determinado momento. Perdón, no, quería ir por los espantapájaros de Francisco. Ahora, yo creo que las posiciones que tenemos con Francisco, igual las que se dieron en el CEP, son en muchos temas extremadamente similares. O sea, yo en esto soy cada vez más optimista. Lo que pasa es que obviamente hay algunos sectores que están, unos empeñados en mantener el statu quo y no abrirse a ningún tipo de reforma, y otros que consideran que esto es binario, ¿no? O asamblea constituyente o nada. Y yo ahí veo también fragilidad institucional. Cuando me refería al chavismo, me refería como presión política, ¿no? Se la estaba atribuyendo a la nueva mayoría. Mi punto con el chavismo era el siguiente, en Chile se está, lo dijo bien Jorge Correa, lo dijo también bien Roberto Ampuero, en Chile tenemos emergiendo un cierto populismo soft a la chilena, y en el futuro cualquier quiebre unilateral de reglas que se haga ahora respecto al cambio constitucional, en el futuro un presidente populista podría levantarlo como propio. En ese sentido yo lo decía, digamos, ¿no? Pero eso lo podría hacer un presidente de derecha o un presidente de izquierda. Y lo segundo, respecto a la Asamblea Constituyente, yo diría que es absurdo, es ridículo demonizar la Asamblea Constituyente como concepto, ¿no? Es como demonizar el voto voluntario o el sistema unicameral en aquellos que creen que un sistema unicameral es un aporte institucional. Yo creo que no, digamos, yo creo que hay muchos méritos en los sistemas bicamerales. Pero yo creo que demonizar la Asamblea Constituyente per se es ridículo. Lo que yo sí creo son dos cuestiones. Primero, que el debate de la Asamblea Constituyente en Chile se ha metido a la mala, yo creo, en algún sentido de contrabando por quienes lo han formulado, porque han tratado de meterlo a través de fórmulas legales muy sofisticadas, pero que en la práctica buscan esquivar controles y saltarse este elefante que tenemos de los 2/3 en la Constitución. Y por otro lado, yo creo que cuando uno, pero esto no es probablemente un prurito o un especialista, ¿no? Pero cuando uno mira las asambleas constituyentes, cuando se generan, en realidad es ante un tipo de crisis y de casos que no son el Chile de hoy en día, digamos, ¿no? Y probablemente, y tienen razón algunos sectores progresistas, de que fue muy necesaria una asamblea constituyente el año 89, pero es que esa asamblea constituyente del 89 no la tuvimos, digamos, ¿no? Y esto no es una crítica a la generación de la transición, sino que muy por el contrario, hay que sacarse el sombrero, ahora que estuvo hace poco Patricio Aylwin, cumplió 96 años, hay que sacarse el sombrero de la generación de la transición, que permitió en el fondo
no tener un sustituto a una asamblea constituyente, pero una transición pactada que a lo mejor se agotó, a lo mejor las prácticas hoy día ya no van para tener ese tipo de acuerdos, pero en la práctica han hecho, me parece, un buen sustituto de esa asamblea constituyente que no tuvimos. Entonces yo estoy de acuerdo con Francisco en que hoy día la asamblea constituyente uno no puede demonizarla, es ridículo conceptualmente hacerlo, pero me parece que obviamente, como diría el Che Guevara, no están las condiciones objetivas para la revolución, diría yo, iría para la asamblea constituyente. Más, pero si es que alguien de los restos de los asistentes tiene alguna pregunta que quiera hacer, encantado. Yo tengo una pregunta para Francisco Zúñiga, que no quedó bien explicada. Y yo trabajo en una empresa minera, entonces tengo algunas dudas respecto de cuando ustedes hablan de una asamblea constituyente en relación con el derecho de propiedad y en particular con el sistema minero. Chile es un país minero, trascendente a la industria, y las incertidumbres generan obviamente efectos en la industria. Entonces me gustaría tener una claridad de a qué se piensan en aquel punto respecto al derecho de propiedad y el sistema concesional minero. Agradezco la pregunta, primero porque me trae a la memoria el primer día de clase de mi profesor de minero, Carlos Ruiz Bourgeois, que por lo demás fue quien redactó exactamente del número 24, ¿no es cierto? Carlos Ruiz Bourgeois decía Chile es un país que tiene destino minero. Destino minero. Y eso es esa afirmación que es, la verdad, un aporte de la catedral, digamos. Si tú vas al programa, no está tocado el estatuto de la propiedad minera, excepto en un punto indirecto, que es el relativo a la posibilidad que la Constitución reserva de establecer royalties a la explotación de recursos naturales. No hay una modificación de las bases actuales en las que descansa el estatuto legal de la minería. Y yo creo que, bueno, en eso hemos sido muy responsables porque Chile es un país con destino minero. Sí, una pregunta para Francisco. Tú mencionaste en algún minuto debemos evitar el activismo judicial y la Constitución debe definir el rol de los tribunales en relación a los derechos sociales. Quería, si podrías ahondar un poco más en esas afirmaciones, porque no sé cuál va a ser el rol de los tribunales, digamos, o que deberían tener los tribunales en relación a la Constitución. Te puedo dar mi visión del tema y distinguir entre lo que plantea el programa de gobierno en el punto que tú estás planteando y lo que yo pienso. El programa plantea tener un único gran proceso de amparo de derechos fundamentales para todos los derechos fundamentales y ponerle fin a esta distinción entre habeas corpus, recurso de protección, amparo económico, ¿no? Que el amparo constitucional de derechos tenga un único proceso general. Y hay una referencia también a la tutela diferenciada de derechos, y esa es la clave. El tipo de tutela que merecen derechos civiles a derechos sociales es distinta. Si tú mañana eres privado de libertad, el tipo de tutela es una tutela reintegrativa. El juez puede ordenar tu libertad inmediata. Si tú el día de mañana no tienes acceso a una determinada prestación de salud, la tutela es correctiva. A mi juicio, esa tutela correctiva solo puede ser posible en función de la no discriminación, es decir, asegurar el acceso igualitario a prestaciones aseguradas por la ley. No puede, por tanto, el tribunal de amparo transformarse en un asignador de recursos públicos, diciéndole al servicio de salud, diciéndole al centro de atención primaria o al hospital público, o a la clínica o al ISAPRE, usted tiene que hacer esto.
debe asegurar bajo qué condiciones legales o de la ley del contrato usted tiene acceso a determinadas prestaciones. Sin que hayan factores que lo excluyan a usted y que sean discriminatorios. Esa es mi visión particular de la tutela de derechos sociales cuando está en juego el tema de la eventual prestación por parte del Estado. Ahora, no todos los derechos sociales son iguales. Los derechos sociales no son una categoría uniforme, no todos los derechos sociales son prestacionales. Más aún, hay algunos derechos civiles que tienen una componente prestacional. Tratándose de derechos sociales no prestacionales, la tutela no es muy distinta a la tutela que tendría, por ejemplo, un derecho civil. Estoy pensando, por ejemplo, en la tutela que brinda el proceso ordinario de derechos en materia, por ejemplo, de tutela laboral. En tutela laboral tú tienes un tipo de justicia reintegrativa que a mi juicio es clave, en la medida en que, por ejemplo, permite dos cosas. Primero, combatir cualquier atentado a derechos fundamentales de la relación del trabajo y segundo, imponer sanción a prácticas antisindicales. Perdón, pero en el ejemplo que tú pones, si yo, por ejemplo, no recibo una prestación de salud, que a mi juicio debería recibir del Estado o de un ISAPRE, yo puedo recurrir a amparo ante los tribunales y los tribunales no le van a ordenar al ISAPRE ni al Estado que me preste que me dé esa prestación, dices tú. Hoy día lo están haciendo. Sí, pero eso no debería ser. A mi juicio no. ¿Y qué es lo que debería hacer entonces? ¿Qué función cumple ahí? ¿Qué es lo que debería hacer el tribunal frente a esa situación? Por ejemplo, piénsate un paciente que tiene una patología que está fuera del auge. Hoy día va a tribunales, en muchos fallos, los tribunales ordenan la prestación, aunque no esté cubierta. A mi juicio, el tribunal debe asegurar el acceso igualitario y no discriminatorio de las prestaciones que la ley obliga o que la ley del contrato obliga. ¿Ya? Pero no sustituir el rol de la ley o del gobierno a la hora de definir qué tipo de prestaciones otorga. O con qué regularidad o con qué estándar de calidad. Bueno, vamos a darle la palabra a José Francisco y después vamos al fondo. Sí, porque hay que hacerse responsable de estas cosas. El concepto de activismo judicial es uno que acuñé yo en un libro que se llama homónimamente el activismo judicial. Y tiene un sentido muy, muy preciso, en el sentido de que efectivamente hay algunos jueces que, algunos porque creen que persiguen fines nobles, digamos, ¿no? Utilizan las sentencias judiciales como vehículo de reforma social, transformación social, de corregir ciertas desigualdades, entregando prestaciones en materia de salud ahí donde la ley no las autoriza, no las ha financiado. Pero más allá de eso, digamos, del concepto mismo de activismo judicial, yo creo que tenemos acá un problema estructural, que es otro elefante que tenemos sobre la mesa, y yo creo que es algo que le va a afectar con mayor fuerza a los constitucionalistas conservadores, que es que yo creo que ya el recurso de protección como institución tocó fondo, ¿no? Hoy día el recurso de protección dejó de ser este recurso de última de medida cautelar, de urgencia, con esta capacidad de la orden de no innovar, y realmente se ha desnaturalizado. Y obviamente el recurso de protección tiene este atractivo de tener una gran profundidad, sobre todo yo creo que ahora se ha vuelto muy popular respecto de los recursos de ISAPRE, ahora con la nota al pie y en el entendido de que el sistema de ISAPRE es solamente el sistema al que acude el 16% más rico de la población, o sea, con esa nota al pie, que no es un problema de salud pública, el problema de las ISAPRE, obviamente el recurso de protección está completamente desnaturalizado. Ayer en un seminario de libertad y desarrollo comentaba acá el profesor Cordero, muy interesante, el fondo, uno de los fallos que salió fue el fallo del morro. En el fallo del morro, lo que hoy día se está generando es decir, mire, todos los temas técnicos los tienen que resolver los tribunales ambientales. Y en el morro sale el último, digamos, la última carta sobre la manga en materia medioambiental al decir, no, pero en realidad hay algunas medidas extraordinarias que nosotros podemos tomar a la Corte de Apelaciones y nos metemos al fondo del asunto. Eso va a ocurrir
en el tiempo muchísimo más. De hecho, estoy muy interesado en ver lo que va a decir hoy día el presidente de la Corte Suprema, porque yo imagino que este es el tipo de temas que podría abordar. Pero yo creo que otro elefante que hay en el debate constitucional es el recurso de protección, que todos hemos aprendido en las facultades de Derecho y los profesores y los constitucionalistas enseñado con gran cariño. Pero eso ya en los últimos 3, 4 años, el profesor Cordero jamás lo ha enseñado con cariño, pero eso ya se ha desnaturalizado, y yo creo que en esto tenemos que ponernos creativos, y la manera de verlo, en el fondo, es por todo el debate de qué hacemos con el contencioso administrativo. Y como bien explicaba Pancho, por la vía de establecer objetivos sociales, no sé si lo plantea exactamente así Pancho, es mi interpretación, tener objetivos sociales que en la práctica obliga al legislador y a la administración a ser desarrollado bajo las cláusulas de la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos, ¿no? Que toda legislación social que tengamos, digamos, no esté sujeta al principio de no regresividad, digamos, ¿no? Pero eso es un debate que tiene que tener el sistema democrático, no fosilizarlo en la Constitución para que sean los jueces los que determinen qué significa educación de calidad o fijen cuál es el estándar de una vivienda digna. Solo una postilla. Dale, por favor. Yo coincido con José Francisco en esta segunda dimensión del recurso de protección. Ahora, esta es una visión ampliamente compartida en la academia, ¿eh? Son pocos los defensores del recurso de protección tal cual lo vieron las viejas generaciones, los 80. Y nosotros hemos planteado la necesidad de avanzar sustantivamente en la creación de tribunales administrativos. Ahora, sentencias como el Morro a uno lo dejan un poquito desanimado, porque efectivamente, a pesar de haber tribunales administrativos, la Corte saca su cartita y dice, bueno, yo siempre estoy aquí. En el caso del Morro, ustedes tenían eventualmente la competencia natural del Tribunal Ambiental. Y hay otros casos que se están ventilando actualmente en la tercera sala, como el de Celulosa Arauco Concepción, en que está planteado exactamente el mismo tipo de problema. Porque el justiciable no va a resistir jamás la posibilidad de la vía rápida, la vía económica, que es el recurso de protección. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ser, en último término, modelado por los propios tribunales de justicia. Perdón, la persona... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí. Son 3 ideas que quiero plantear a los panelistas. A ver qué comentarios pueden hacer. El tema de que la Constitución, la denominada Constitución del 80, la que nos rige, tiene un vicio de que no tendría la generación democrática, pero me gustaría, a ver, ¿qué me pueden decir ambos con respecto a las 55 o 54 reformas que se hicieron en el año 1989 y luego ratificaba el nuevo texto constitucional en el año 2005 por el expresidente Lagos, ¿ya? Entonces, ¿qué aporte democrático tendrían ambas reformas, especialmente la del año 89, que se hizo plebiscitada, entiendo que por ahí por julio o por agosto del 89, antes de las elecciones que terminaron el retorno a la democracia? En segundo lugar, el tema de la Asamblea Constituyente, tal como se lo escucho al abogado, al constitucionalista de la nueva mayoría, que no sería tan importante el medio, pero como algunos dicen que es tan importante el contenido como también el medio con el cual se lleva a cabo. Y en este sentido, ¿cuáles serían los límites? ¿Cuál sería el marco para poder hacer una asamblea constituyente? Y ¿cómo se desarrollaría ello en regiones, en Santiago? ¿Sería un proceso central? En fin. Y luego, respecto, si tenemos una nueva constitución, esta constitución estaría estructurada sobre la base de los detalles de los derechos sociales, en fin, de todo el tema de la nacionalidad, todo eso, pero ¿no podría ser acaso eso contraproducente con el hecho de que constituciones muy exitosas, como por ejemplo Estados Unidos, las actas constitucionales de Gran Bretaña, que vienen desde la Edad Media más o menos, ¿no sería acaso un mejor camino antes que estar haciendo una lista detallada de todo lo que se puede o lo que no se puede hacer y que al final podría constituir una camisa de fuerza para el ejercicio democrático? Eso.
dos observaciones. Yo no he sostenido en ningún minuto de que no sea importante el procedimiento de alumbramiento de una nueva constitución. Lo que estoy diciendo simplemente es que, dado que las opciones están en la mesa, la definición de cuál va a ser el camino es una opción básicamente política y que depende de coordenadas de política real. Ahora, puesto ante esas coordenadas de política real, a mi juicio, el camino óptimo es la reforma, el mejor camino. Porque la Constitución prevé la posibilidad de la reforma total a la Constitución y no tiene límites materiales o sustantivos a esa reforma total. Pero no depende de mí esa definición, ¿ya? Ni de la academia. La segunda cuestión... Pero un poco más de ti que de la academia. La segunda cuestión es la relativa a en qué medida las reformas que la Constitución ha tenido inciden en su legitimidad y en su performance. Decíamos que la Constitución, desde el punto de vista cuantitativo, tiene 34 reformas. Ahora, ciertamente las reformas más relevantes son la reforma del 89, que usted consignaba en su pregunta, la del 91 y la del 2005. ¿Cuál es el punto que yo le concedo a los juristas de la Alianza? Que las 34 reformas han parcialmente incorporado una legitimidad de ejercicio a la Constitución, pero solo parcialmente, porque las reglas conforme a las cuales yo he negociado esas 34 reformas constitucionales habidas son reglas previas definidas bajo el régimen autoritario y por tanto el mecanismo asegurador de la estabilidad de las reglas está fijado por otros, no por todos. Por último, la componente histórica del análisis. Uno podría citar ejemplos, claro, y se queda con el ejemplo británico. A pesar de que la Constitución británica, si puede hablarse de ella, dispersa, tiene muchas fuentes y algunas de ellas muy contemporáneas, como la Carta de Derechos, como la reforma judicial, como la reforma parlamentaria. Pero nosotros entendemos que la Constitución, en la cultura jurídica nuestra, es una Constitución codificada, escrita, y que es fruto de un determinado proceso previo, un proceso constituyente. Eso. Yo estoy más bien de acuerdo con tu tesis, o sea, de hecho esa es la que yo típicamente defiendo, porque efectivamente, sobre todo lo que a mí me parece que obviamente el plebiscito del año 80 es al menos controversial, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis amigos conservadores, mire, usted tiene ahí un buen ejemplo en el plebiscito del año 89, 54 reformas, 92% de apoyo, votó un padrón electoral que ya se lo quisieran en la última elección, la presidenta Bachelet y el resto de los candidatos, más de 8 millones de votos, o sea, fue realmente un acto que a mí me parece que dio una legitimidad relevante. El año 2005, ese gran paquete de reformas constitucionales, el segundo gran acuerdo constitucional con el que uno diría se cerró la transición, el del 89 la abrió, también me parece que dio la legitimidad de ejercicio, pero no solo esos dos grandes reformas constitucionales, son todas las leyes que se han dictado, la jurisprudencia de los tribunales, la jurisprudencia administrativa de Contraloría, o sea, tenemos lo que los ingleses llamarían prácticas constitucionales que han ido en el fondo arraigándose en la base social, en la ciudadanía. Pero dicho eso, digamos, ¿no? Uno tiene que empatizar con que, al menos empatizar con que hay un sector político que aún ve en el vicio origen algo espurio. Yo diría que en general la legitimidad de ejercicio a mí me parece que ha resuelto bastante el problema. Y respecto de lo sustantivo, yo he propuesto en este debate la idea de la constitución mínima, la idea del minimalismo constitucional. Ahora,
cuando uno mira en realidad la Constitución norteamericana, no es que realmente sea mínima en ese sentido, ¿no? Porque la Constitución, claro, la Constitución norteamericana tiene 7 artículos, 25 enmiendas y después 200 años de fallo, que son una serie larga de leyes, digamos, constitucionales por lo menos. Y más las constituciones estaduales, digamos, ¿no? Pero es cierto tu intuición, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero tu intuición requiere 2 cosas, yo diría, ¿no? Que son los dilemas, o al menos los desafíos que alguien que simpatiza con el minimalismo constitucional enfrenta. Uno es que eso requiere de apostar mucho al sistema democrático, ¿no? Vamos a tener en el fondo constituciones breves, porque las constituciones no buscan zanjar los temas controversiales que hay en la sociedad y por lo tanto vamos a entregar el proceso democrático, la solución de muchos temas complejos, entre ellos las políticas sociales, ¿no? O sea, si decimos no queremos derechos sociales incrustados en la Constitución y que lo estén desarrollando jueces, ok, eso lo va a desarrollar el proceso político, pero para eso tenemos que tener un Congreso muy fuerte. Y yo diría que hoy día en Chile, si hay algo transversal, es el Partido Portales. O sea, tanto la derecha como la izquierda, nadie quiere tocar el hiperpresidencialismo y nadie quiere realmente robustecer el Congreso Nacional. Y este para mí es un segundo argumento para defender la democracia liberal. El problema de los populistas es que hoy día hemos tenido una presidencia muy sensata después de la dictadura, ahora en democracia. Pero podemos tener un presidente populista y hoy día el presidente en el fondo no tiene grandes controles, ¿no? El presidencialismo chileno es muy fuerte. Entonces, un presidente populista que tengamos en el futuro. Por eso además, mucha de esta llamada refundación de la nueva mayoría choca con este sentido de gradualidad, porque efectivamente hemos tenido presidentes con mucho poder, pero que han ejercido su poder con gradualidad y con moderación. Entonces, cuando se plantean estas grandes transformaciones, claro, se genera esa tensión, pero no diciendo que la presidenta es populista, pero viniendo en el futuro un presidente o una presidenta populista, nuestro sistema institucional y el Congreso Nacional no está en condiciones de pararlo, ¿no? Entonces yo veo ahí, pero lamentablemente el espíritu portaliano lo tuvieron los pelucones entre el 30 y los 60 en el siglo XIX, lo tuvo Pinochet y lo tuvo Lagos, digamos, ¿no? O sea, la figura de Portales la hemos tenido, Alessandri, la hemos tenido múltiples presidentes de muchos sectores políticos, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que ahí hay un problema. Entonces, tu intuición es correcta. Constitución con las reglas básicas, y yo diría con los derechos civiles y políticos que típicamente el Estado va a enfrentar, pero eso implica un sistema político muy robusto, y si hoy día hay algo que sí estamos de acuerdo, es que tenemos desafección política. O sea, yo no veo crisis institucional, pero la desafección política es muy grande, y eso requiere meterle mucha mano y mucha reforma al Congreso Nacional, a los partidos políticos, meterle transparencia, competencia al sistema político, responsabilidad en el sentido de rendición de cuentas y responsividad, la capacidad del fondo de dar cuenta de las demandas ciudadanas. Y lo segundo implica también que el rol de los jueces sea muy correctamente delimitado, porque una constitución mínima en la práctica implica entregarle a los jueces la interpretación de las normas. Entonces, las constituciones mínimas también tienen ese problema, ¿no? Que podrían entregar a los jueces amplios espacios para poder desarrollar sus propias ideas sobre lo que son las reformas sociales. Luis. Solamente me queda agradecerle para decirle que creo que vamos a tener una constitución del tamaño de una Biblia. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mi tesis es minoritaria y vamos a tener tesis maximalistas en que cada sector va a ir con una lista de supermercado agregando cosas. No, mi propuesta democrática es que sorteemos de entre todos los ciudadanos quienes participan en la Asamblea Constituyente. Luis. Yo creo que una mala manera de hacer discusión constitucional en serio es trivializar el argumento, ¿no? Y sumarlo como un poco de anécdota. Y mi pregunta es para José Francisco. ¿La derecha jurídica se dio cuenta ahora del minimalismo constitucional? Porque a mí la sensación que me da es que en el enrollo que estamos metidos hoy día es consecuencia de la Constitución del 80. Me quiero focalizar en judicialización especialmente, ¿no? Es decir, la invitación a que los jueces fallen en base a equidad es una invitación que hizo la Constitución del 80 al momento de resolver el recurso de protección. Mi punto es ahí, en tu argumento de minimalismo constitucional, cómo resolver el arreglo institucional hacia abajo, ¿no? Porque, o sea, a mí la sensación que tengo en esta discusión es que
algunos juristas de derecha son minimalistas constitucionales por conveniencia y maximalistas constitucionales también, ¿no? O sea, ocupa el constitucional para bloquear reformas. O sea, los ejemplos que tú diste de reformas sociales por vía legislativa son reformas sociales, de derechos sociales impugnadas en el Tribunal Constitucional como contrarias a la Constitución. Entonces, de cara para lo que viene adelante, esencialmente, a lo que le quiero decir es que si el argumento es leal, uno también debiera explicar con igual lealtad que esas reformas legislativas de derechos sociales fueron bloqueadas en el Tribunal Constitucional con el argumento de la Constitución. Entonces, ahí no me cuadra, salvo que tú seas muy minoritario, pero más allá de eso y de cara a lo que viene, en tu argumento de minimalismo constitucional, de cara a eso, ¿cómo hacer un robusto régimen institucional que, entre otras cosas, no cometa estos pecados de textura abierta en la Constitución? Eso. Bueno, yo no soy un apasionado del modelo norteamericano, que creo que resuelve la mayoría de tus preguntas. La verdad es que para mí es bien difícil contestarte y hacerme cargo de, no sé, 50, 70 años de constitucionalismo conservador. No es algo de lo que pueda hacerme cargo, digamos, ¿no? Mi planteamiento es muy simple, en el fondo es decir, mira, en realidad tenemos que tener un sistema que sea como son cualquier constitución en países más o menos civilizados, ¿no? Nosotros necesitamos establecer las reglas mínimas de convivencia, establecer ciertas reglas de los derechos políticos que permiten entonces que la democracia tome el resto de las decisiones. Las constituciones entonces no son tampoco simplemente que establezco reglas para que la mayoría gobierne, porque en realidad son, insisto, buscan equilibrar también el ideal regulativo del constitucionalismo y proteger los derechos y libertades de las personas y el tipo de instituciones que se tienen que establecer para que la democracia funcione bien. Bueno, muchas de las que tenemos hoy día tienen que ser revisadas. Las leyes supermayoritarias hoy día son problemáticas y yo creo que hay que eliminarlas o al menos revisarlas dramáticamente a la baja. En Uruguay, por ejemplo, la ley del sistema electoral está sujeta a una regla de 2/3, ¿no? Entonces, una ley supermayoritaria, probablemente en Chile es tan controversial la ley de educación que si existiera una segunda ley supermayoritaria que yo encontraría que en algunos sectores pudiera estimarse como necesaria, probablemente sería la educación. Y serían esos únicos dos ejemplos. Yo sería partidario de terminar con toda la ley supermayoritaria, pero sí entiendo algunos que dirían, bien, en realidad el sistema electoral tiene que tener alguna regla especial. Y después tenemos que revisar el resto del andamiaje. El Tribunal Constitucional y sus controles preventivos no puede seguir siendo el Tribunal Constitucional un órgano de disputa política, ¿no? La pregunta es, ojo, ¿cómo robustecemos entonces que una mayoría, incluso por vicios de forma, o sea, porque se salta el procedimiento legislativo, la minoría política puede decir, oye, aquí hay un problema, ¿no? Entonces algunos autores, estoy pensando en Rodrigo Correa, el propio Antonio Bascuñán, dice, oiga, limitemos el control preventivo eventual a requerimiento parlamentario solamente respecto de vicios de forma, ¿no? Si se saltan ciertas reglas de la formación de la ley, y ese sería el único control preventivo, y en el resto uno podría tener un tribunal constitucional poderoso ex post, como ocurre en el caso de la Corte Suprema, y ahí obviamente se promulgan las leyes, y una vez sí que se declaran inconstitucionales, habrá que ver el efecto, porque en Estados Unidos el efecto es erga omnes, ¿no? Entonces, después vamos a ver si un futuro Congreso con esa regla es capaz de aceptar que ahora el Tribunal Constitucional esté derogando leyes ex post, digamos, ¿no? Porque hoy día los poderes ex post, como muchos colegas acá lo habrán litigado en el Tribunal Constitucional, solamente son inaplicabilidades con efecto particular. Entonces, yo diría, no hay problema en apostarle a la democracia, pero no de manera ciega y algo ingenua, sino que en realidad el constitucionalismo busca equilibrar la regla de mayoría con la protección de derechos y libertades, y hay distintos arreglos institucionales que permiten, creo yo, de manera virtuosa, pero también de manera leal con todos los sectores políticos para tratar de preservar que al final sea la democracia la que tome las decisiones cotidianas, porque además la Constitución se encarga además de sacar algunas decisiones de la mayoría, digamos, que son indisponibles, ¿no? No es posible que una mayoría determine si hay libertad de expresión o libertad de reunión en un país, digamos, en eso vamos a estar de acuerdo. Quería recoger dos observaciones de lo dicho por José Francisco, atingente a la pregunta del profesor Luis Cordero. La primera es que yo entiendo que siendo José Francisco un buen pipiolo, es minimalista. Yo creo en la sinceridad de su postura intelectual, porque además se la he escuchado hace muchos años. El problema no es ese, el problema es que los juristas de derecha no son minimalistas, y la Constitución vigente no es minimalista.
O sea, quien abogue por el minimalismo está abogando, desde posiciones interesadas o no, contra texto de la Constitución y contra, por lo demás, lo que es el constitucionalismo contemporáneo. Porque las constituciones hoy día no son solo reglas que limitan el poder político y que garantizan libertades, también son reglas que garantizan la actividad del poder político y los derechos de igualdad, los derechos sociales. Entonces, eso inevitablemente conlleva un grado mayor de maximalismo constitucional. Ahora, no al grado de tener lo que Sartori denomina grafomanía constitucional, es pretender transformar la Constitución desde el punto de vista de su extensión en una Biblia o en un almanaque, pero sí en reglas básicas y reglas abiertas, entendiendo que la Constitución no solo limita el poder, sino que impone directrices al poder, no solo asegura libertades, sino también igualdades. Adelante, por favor. Una pregunta para los dos constitucionalistas, porque yo los miro, no vengo de las discusiones, sino del mundo de la empresa, y a ratos ustedes no sienten que caen en una exquisita discusión constitucional. O sea, no han hecho o no sienten necesario, y en mi última reflexión, no sienten necesario un análisis económico y social, porque para no dejar de lado la idea, de las discusiones que están ustedes llevando a cabo en el CEP, en un grupo. Porque, por ejemplo, cuando Francisco habla de un royalty, los recursos naturales, para no hablar de minería, yo, chuta, ¿cómo van a saltar los agricultores cuando le empiezan a cobrar royalty por ocupar el agua? Que no lo han hecho nunca en los últimos, no sé, en la historia Chile y en la colonia tampoco. Entonces, no sienten necesario, ya que estamos en este debate de ideas que es súper técnico y que a ratos yo lo escucho y digo es una discusión de exquisito constitucionalismo, pero que sea necesario aterrizarlo y darle sentido a las consecuencias de las decisiones que tomemos como sociedad. Voy a darte una respuesta, creo que es súper simple. Felizmente, para este auditorio, de los 35 profesores que hemos intervenido en esta instancia del CEP, y en general en la academia, gran parte de ellos tienen una conexión con la realidad. Sea porque ejercemos la profesión, nos ganamos el pan trabajando. Ustedes comprenderán que la universidad no da para vivir. Es un lujo asiático. Y segundo, porque además, por dimensión profesional, si ustedes quieren, el derecho constitucional, el derecho público hoy día tiene una mucha mayor injerencia, no solo en los procesos políticos, las tomas de decisiones en el Estado, en su administración, sino también incluso en la empresa. Entonces, yo creo que hay una conexión y hay un perfecto entendimiento de que las reglas que vamos a establecer en la Constitución no operan en el vacío, operan en el país bajo determinadas condiciones precisas, objetivas. De allí que, por ejemplo, a mí no me gusta recurrir al espantapájaro, al discurso del miedo, como se le ha denominado. Creo que ningún jurista vinculado a la nueva mayoría que tenga posiciones de responsabilidad en orden a trabajar en esta área específica constitucional haya planteado siquiera modificar las reglas bajo las cuales el país ha prosperado. Es decir, nadie ha puesto en cuestión la modernización capitalista. La cuestión no es el capitalismo, la cuestión es cómo se distribuye la riqueza. ¿Ya? Pequeña intervención de un capitalista. Puede haber una pequeña contradicción en eso, porque el qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce, cómo y cuánto se produce depende mucho de la distribución. Entonces, decir que hay capitalismo con redistribución, da lo mismo el nivel de la redistribución, ya te genera una pequeña contradicción. Entonces,
yo creo que el temor, yo se lo planteé un poco antes también, si bien la discusión es extremadamente interesante desde el punto de vista técnico, el resto del país tiene que seguir viviendo y el tiempo pasa y la incertidumbre que se genera tiene un impacto en la toma de decisiones de las personas y al final del día eso se traduce en bienestar, en posibilidades, en opciones, etc. Entonces, ¿hasta qué punto darse un lujo técnico no genera o hipoteca de alguna forma el futuro de una generación que le tocó justamente este periodo, que puede quedarse atrapada en una discusión teórica que no le permita desarrollarse en lo que podría haber sido su potencial? Voy a salvar a Pancho esta vez. Yo no quiero arrogarme que, en primer lugar, el debate constitucional sea exclusivamente los constitucionalistas, obviamente. De hecho, este tipo de debates se generan en un espacio empresarial, digamos, ¿no? Hay múltiples otros foros y a uno lo invitan y tiene la capacidad de interactuar con muchas otras sensibilidades. Yo creo que en el fondo nosotros no nos podemos arrogar que vamos a hacer la Constitución, ni mucho menos. O sea, y en la práctica yo diría que la manera en que en democracias liberales y representativas como las nuestras esto se procesa es con el poder político, digamos, ¿no? Y hoy día el sartén, digamos, y el mango lo tiene la presidenta Bachelet, y obviamente nos encantaría a todos escuchar cuál es la hoja de ruta que va a haber en esta materia. Ahora, no me cabe ninguna duda que no solo los constitucionalistas, sino que ministros y la propia presidenta tienen a la vista las consecuencias económicas en términos de incertidumbre que genera lo que ha pasado, ¿no? O sea, pasarnos todo el año sin mucha certeza respecto de cuál es la vía, de si va a haber o no asamblea constituyente, es obviamente un problema, digamos, ¿no? Entonces, pero esa discusión a mí me parece, por un lado, y por otro lado obviamente también tiene que ver conexión con el Chile real, digamos, ¿no? Y yo creo que la importancia de las constituciones es que tienen que establecer reglas claras, de eso se trata, digamos, ¿no? Y en mi juicio son reglas claras que tienen que, más que promover la distribución, son reglas claras que deben promover crecimiento económico, básicamente, ¿no? Yo soy de aquellos que creen que las constituciones cumplen un rol fundamental para alcanzar el desarrollo, digamos, ¿no? Y la discusión de la distribución a mí no me parece que sea un debate de la constitución, sino que obviamente hay reglas que influyen en ella, sino que tiene que ser un debate que se tiene que dejar al proceso político, a las políticas sociales, a las políticas públicas. Uno quiere instituciones que en el fondo sean pro crecimiento económico. Entonces yo diría, escapa bastante al análisis de los constitucionalistas el debate de la incertidumbre, digamos, ¿no? O sea, yo diría, no es que nosotros estemos debatiendo en el CEP y teniendo en vilo al país porque simplemente somos académicos. Aquí obviamente el liderazgo político de la presidenta Bachelet tiene que ejercerse, y yo creo que va a ser luego, en decir, ¿sabe qué? Terminamos con las preguntas, con las interrogantes que existen, y nuestra propuesta de cambio constitucional, si la hay. Yo me imagino que la va a haber, no creo que la presidenta Bachelet nos anuncie ahora en enero de que ya no va a sacar la nueva constitución, o que es su esperanza, digamos, ¿no? La reforma del 2005 estuvimos 4 o 5 años discutiéndola. Entonces, también es un poco ridículo tener una nueva constitución que ella alcance a firmar el 2017. Entonces va a ser un proceso muy lento. O sea, la presidenta Bachelet, yo creo que lo único que puede pretender es poner una hoja de ruta, un proceso de reforma constitucional. Pero obviamente la incertidumbre es un problema, y obviamente hay que escuchar a todos los sectores, no solo a los agricultores y a los mineros, sino que hay reglas, digamos, en materia de emprendimiento. Hay muchos ámbitos donde el Estado está comenzando a intervenir en materia de seguridad social, en materia energética, donde se están empezando a poner signos de interrogación en distintos sectores, y donde ENAP, la FP estatal, hoy día comienzan a tener un rol que en el pasado no lo estábamos viendo, y eso obviamente genera incertidumbre. Pero diría, más que el prurito académico, los debates que vamos a tener en el CEP o en otros lados, esto es un problema de iniciativa política, digamos, ¿no? Y la presidenta Bachelet hoy día tiene que entregar esa hoja de ruta. ¿Alguna pregunta? Perdón, vamos a darle la oportunidad a una persona que no opina. Buenas tardes. Si la pregunta está repetida, me dicen porque llegué tarde. Entonces, pero dentro del ámbito de la institucionalidad, una de las cosas que me ha llamado la atención a mí en este último periodo es el rol que ha cumplido la Contraloría y el Contralor.
que próximamente termina su periodo, entonces quería preguntar a los dos constitucionalistas qué les parece el rol, el superpoder que ha surgido del Contralor, el rol personalista un poco, y cómo les gustaría, si lo ven bien como algo positivo para la institucionalidad o quisieran, o creen que está fuera más allá de su rango. Usted no quiere meter en problemas, Pero una pregunta que me Más parece con contingente. a un antiguo compañero de clase, o el actual Contralor. Un ex socio de nuestro estudio también. Ah, mira. A ver, yo lo tengo simple. Primero porque creo que el Contralor hizo cambios necesarios para el funcionamiento del organismo Contralor. Siempre he pensado que un Contralor de fuera era el único que podía hacer esos cambios. Y Contraloría hoy día tiene algo más que un lifting, ¿no? Si usted se da una vuelta por allí y lo compara hace 10 años. Sin embargo, la cuestión relevante no es enjuiciar el rol de este Contralor. Creo que la cuestión relevante es enjuiciar el rol de la Contraloría en el sistema, en el arreglo institucional. Y yo creo que hay que hacer cambios. Lo hemos discutido, el programa Bachelet hace varias sugerencias y yo creo que hay que estar abierto a la posibilidad de pensar un organismo contralor colegiado. Segundo, a suprimir el control preventivo de legalidad que el Contraloría ejerce hoy día, en la medida en que hayan tribunales administrativos. Y tercero, lo que es jurisdicción de cuentas, yo extendería su campo para hacerlo compatible con la legislación sobre transparencia y rendición de cuentas, situándolo, este Tribunal de Cuentas, fuera de Contraloría y en el Poder Judicial como un tribunal especial. Eso. Sí, yo también creo que Ramiro Mendoza fue un contralor que, sin meterle mano a la legislación de Contraloría, fue capaz de meterle acelerador ahí donde no habíamos visto hace mucho. Y eso se lo debemos a su punch personal. Ahora, comparto con Pancho, entonces voy a hacer un comentario adicional y una prevención. Comparto con Pancho el que esto que también hay que mirarlo sistémicamente. Esto es lo mismo que el recurso de protección. En la práctica a mí me tocó ejercer como abogado también en un estudio jurídico y veía los temas de mercado regulado, me tocaba derecho administrativo y la tentación de ir a pedir dictámenes era altísima, ¿no? Por sobre otras vías administrativas. Y ahí hay una distorsión y yo creo que esta Contraloría ha sido particularmente proactiva en abrir ese espacio diríamos, a los derechos subjetivos públicos, ¿no? Algunos ven que con eso ha habido garantismo. Yo creo que ha habido un poco de elefantismo y por lo tanto hay que mirar este debate de qué hacemos con el Consejo Administrativo, mirándolo el recurso de protección, pero también mirando Contraloría. Ahora, mi prevención es que yo estoy algo temeroso de que, así como hemos tenido un gran Contralor, pero un Contralor designado en los viejos tiempos, ¿no? En los tiempos en que uno buscaba estos prohombres que fueran independientes y entregaran estas señales de transversalidad, de que yo diría que es algo así como un valor de la democracia de los acuerdos, que hoy día está tan vilipendiada. Yo tengo el temor de que ese espíritu se pierda. Y yo veo un riesgo muy grande en que no se nombre a un tipo extraordinariamente independiente. Si se nombra como Contralor, ahora es cierto que se requieren 3/5 del Senado, pero los 3/5 hoy día a la nueva mayoría les falta un senador para llegar, uno o dos senadores para llegar a los 3/5, porque los independientes típicamente votan en esto con el oficialismo. Sería una muy mala señal institucional nombrar a alguien que uno podría nombrar como ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? de Contralor. Yo creo que ahí tiene que haber mucha independencia. Y ojalá la presidenta Bachelet en eso se lo juegue con un nombre muy independiente. Probablemente no va a ser un nombre del mundo de la oposición, pero tener a alguien que no dé esa garantía de severidad que ha tenido hoy día el Contralor, que ha sido, me parece, duro con la presidenta Bachelet 1 y con el presidente Piñera, yo creo que institucionalmente vamos a entrar en un problema. Así que y el cambio es en abril. Entonces yo esperaría que el nombre realmente cause buena impresión a todos y genere esa tranquilidad. Bueno, como dicen, estamos medio en lora. Si es que tienen más preguntas,
Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? La última, espero que sea simple. Y tal vez unidireccional en lo que yo hago, que son los impuestos, ustedes me conocen. Recién decía Francisco, pero también la pregunta va para ambos, de que en el fondo el tema es cómo distribuimos. Y si no recuerdo bien, a propósito que discutimos la reforma tributaria, había mucha gente que opinaba que el sistema atribuido era inconstitucional. Yo no, lo dije públicamente. Y sin embargo, una vez que se llegó al acuerdo y se firmó el protocolo y salió la ley, todas aquellas personas que pensaban, digamos, de que esto era inconstitucional y era terrible, nadie recurrió al Tribunal Constitucional que yo sepa. Lo cual demuestra, digamos, en gran parte que era una especie de estrategia para torpedear la reforma. Entonces, ¿qué es lo que yo me pregunto? Si resulta que en realidad la gran forma de redistribuir son los impuestos, y hemos aprobado una reforma tributaria, la más importante y relevante desde la década del 70 hasta ahora, y nadie ha dado ningún viso de reclamar nada, y el gran tema para la nueva Constitución es la redistribución, salvo el tema de la legitimidad de origen, ¿cuáles serían los otros grandes temas para preocuparnos tanto de una nueva Constitución? Entonces mi pregunta es, a más de la redistribución, que yo creo que con la Constitución actual está salvada, y el tema de la posible legitimidad de origen que es discutible para uno o para otro, ¿qué otros grandes temas debieran ir en la Constitución? Porque por la discusión y lo dejé exprofeso al final de la pregunta, por la discusión de si tienen que estar los derechos o no tienen que estar los derechos, no hay unanimidad ni hay una sola opinión. Entonces no encuentro de verdad temas relevantes que hagan posible o ameriten una nueva Constitución, y si lo hay, por favor, que nos ilustren y nos digan. Respondiendo a la pregunta del colega Mario Silva, la tentación de hacer la lista de supermercados es grande al responderte. Hay efectivamente un listado extenso de materias que a nuestro juicio deberían estar en la nueva Constitución. No quiero aburrir a este público ilustrado, sino ir al fondo de la cuestión. Cuando uno habla de nueva Constitución, no está hablando de alumbrar una Constitución desde la nada, desde cero. Las constituciones son precipitados normativos de una determinada tradición histórica que es puesta al día, ¿no es cierto? Y es probable que si nos metiéramos en la máquina del tiempo del Doctor Who y fuésemos al momento en que esta nueva Constitución alumbre, nos encontremos con disposiciones que vienen de la Carta del 28, de 1828. Entonces, el tema no es inventar la rueda o descubrir el Mediterráneo, Mario. El tema de fondo es encontrar un arreglo adecuado. La nueva Constitución no lo es por el número de nuevas instituciones que contiene, por el número nuevo de reglas distintas a las que las constituciones históricas han tenido. La nueva Constitución lo es en la gran medida en que tiene una nueva legitimidad, un nuevo etos y un contenido abierto en materia de derechos. No, yo creo que tú apuntas a un tema real, o sea, hoy día no se ha dicho con todas sus letras, pero este debate, como lo hemos tenido hoy día, es tan abstracto y tan alejado de los ciudadanos que a mí no me cabe ninguna duda que la manera de poder popularizarlo y transformarlo en algo así como un debate político, con P minúscula, es tratar de decir que con la Constitución, en el fondo, yo a la señora Juanita le voy a poder garantizar su derecho a la educación gratuita y calidad, y si no está en la Constitución, simplemente no se lo puedo garantizar, y por lo tanto, mi sensación es que el encuadre que se puede dar, que a mi juicio sería negativo, por la bola de nieve que se arma, en el fondo decir, en realidad necesitamos una nueva Constitución porque es
hoy día cualquier cosa es contra la desigualdad, ¿no? Entonces, apliquen cualquier política pública, siempre es contra la desigualdad. Entonces, es decir, en realidad necesitamos una nueva constitución para abordar el problema de la desigualdad. Y yo creo que efectivamente el debate en la práctica se va a transformar en un debate de que sin esta nueva constitución no hay posibilidades de redistribución. Y el punto, como por lo menos lo que hemos hecho hasta hoy día, y yo estoy de acuerdo con Pancho que algunas normas, sectores de izquierda estiman que tienen un fluorescente maximalista del lado de acá, digamos, ¿no? Perfecto. En eso, por ejemplo, se ha propuesto en el pasado eliminar el principio de subsidiariedad, sin que en la práctica vaya a tener un efecto relevante, sino que es simbólico, y tener las típicas reglas, los principios de libertad e igualdad que han guiado 200 años de tradición republicana. El punto es que uno quiere instituciones que permitan la prosperidad, el desarrollo, ¿no? El que las personas no solamente desarrollen sus proyectos de vida, sino que sus intereses, las empresas, las asociaciones. Y en la práctica los debates de distribución son debates que se deben discutir ahí donde se deben discutir, digamos, que es entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional en las políticas sociales. Pero yo tengo, y la Constitución no está para eso, digamos, no está para establecer reglas redistributivas, está para establecer aquellas reglas que van a definir una serie de normas comunes para vivir en sociedad, entre ellas si los impuestos van a ser más altos o más bajos. El hecho de que los impuestos sean más altos o más bajos si vamos a tener educación gratuita es un debate que tenemos que tener en el Congreso, no en la Constitución. Pero yo veo un temor grande de que por tratar de explicar algo que es muy abstracto, caer en que el debate constitucional o la nueva Constitución es una necesidad para superar el problema de la desigualdad. Que es lo mismo cuando algunos plantean que solamente los jueces, dado que el Congreso es o ilegítimo por el binominal o se demora demasiado en pasar legislación social o reformas sociales, no es capaz en el fondo de cumplir esas promesas y ergo los jueces tienen que hacerlo por ello. Yo veo en ambos debates, en el activismo judicial y en la nueva Constitución, como vehículo para enfrentar la desigualdad, un problema que va a distorsionar lo que a mi juicio es este sentido más mínimo, más modesto de Constitución. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres dar muchísimas gracias. Bueno, les comento que Jesse Norman está autografiando libros en el salón principal y que los libros son regalados, así que si tienen algún tipo de sobrino a quien regalárselo, es la oportunidad.